Hola chicos, si ponen presente mientras yo no estoy grabando la sesión, no se graba su asistencia, ¿eh? Nada más les recuerdo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Digo, profesora. Ok, a ver. ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí. Ok, vale. Bueno, por favor, compartiendo su cámara. Es lo que yo voy abriendo, lo que vamos a empezar a checar ahorita, ¿vale? Ok, hoy vamos a ver un poquito de manejo de excepciones, ¿ok? O sea, el tema da para muchísimo tiempo, pero necesito que veamos nada más de manera parcial el manejo de excepciones para continuar con lo que nos quedamos. Nos quedamos en esta parte de los mensajes entre los objetos, ¿no? Sí, no, más o menos. Sí. Sí, va. Entonces, déjenme ir abriendo esta parte. Ok, en el ejercicio de esta parte de paso de mensajes, etcétera, ¿alguien tuvo problemas? ¿O más o menos? ¿O la verdad es que sí? ¿O no entendí? ¿O todo bien? ¿O hay más o menos? Bien. No, sí. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿No quedó como mucho espacio a la duda? No, bueno, los esquemas no. Ok, vale. Ya está. Es que como para para ustedes, bueno, ustedes en orientar objetos utilizo mi computadora viejita porque no, como que no quiere, le instalo el Eclipse a la nueva y como que nada más no quiere. Y aparte tengo todo en la viejita, entonces tarda un poquito en prender. Entonces desde las 12 y cachito, 12:05, estoy prendiendo la compu literal, o sea, solo está cargando. Pero ya estoy viejita. Ya pueden ir poniendo presente en el chat, ¿va? Ya se está grabando la sesión. Okay.
Ok, listo. Entonces vamos a empezar a trabajar esta parte de manejo de excepciones. Primero, ahora sí que primero lo primero. Déjenme les comparto. Pantalla, listo. Vamos a ver un manejo simple, ¿ok? Vamos a ver un manejo simple de excepciones. También para que empecemos a llevar esta parte, pero nada complicado, ¿vale? Ahora, ¿ustedes qué entienden como una excepción? O sea, ¿qué entiendo yo por una excepción? Algo que no estaba contemplado o que se sale de la regla. Ok, algo que no estaba contemplado, que se sale de la regla. Bien, ¿qué más? ¿Alguien más? Es un Yo tip. recuerdo que... Bueno. Vas, Efraín. Ok, bueno, para mí es como un tipo de error que puede haber a lo largo de un programa. Un tipo de error que pueda surgir, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Alguien quería hablar? ¿Efra, creo? Bueno, decía que yo recuerdo que cuando estuvimos viendo el proyecto, decía que una excepción era más como un error, pero que ya estaba como identificado. O sea, que era como algo que podría pasar, y que no es un error así como tal inesperado. Como algo inesperado, exactamente. Cuando está un error, un error, lo que, independientemente de que ustedes coloquen o no coloquen una excepción, un error generalmente lo que va a hacer es cerrarles el programa. ¿Para qué nosotros empezamos a trabajar con las excepciones? Nosotros empezamos a trabajar con las excepciones para que podamos, ¿cómo explicarlo? Para que nosotros podamos tener la capacidad de que captemos el error, captar un error como tal, y después posteriormente, ahora sí, ¿qué se puede hacer con el error? Hay veces en las que una división por ejemplo, entre cero, entre un número entre cero, automáticamente te va a dar un error, o sea, te va a generar un error. Pero lo que nosotros podemos hacer es manejar esos errores, trabajar con esos errores, ¿ok? Esa es más o menos la idea que tenemos cuando estamos gestionando errores. Hay errores que son gestionables, o excepciones, podemos decirlo. Hay errores o excepciones que son gestionables y hay otros que no son posibles de gestionar. ¿Por qué? Porque ya te estarías metiendo un poquito más con la memoria y con otro tipo de cosas y no es pues al final de cuentas no es la idea. Entonces, cuando nosotros trabajemos con manejo de excepciones, lo que vamos a tratar de hacer es precisamente eso, captar los errores y ver si son gestionables y si no son gestionables. No vamos a captar todos los errores, pero vamos a captar aquellos que podamos como tal gestionar. Entonces, déjenme ¿no cambiamos? No sé ni dónde tengo. Denme un segundo porque se trabó mi compu. Ok, listo. Entonces, una excepción son precisamente el medio que ofrecen los lenguajes de programación para tratar situaciones anómalas o algún error que suceden cuando ejecutamos nosotros algún programa. Al final de cuentas, son errores que nosotros vamos a tratar de captar y de solucionar. Existen diferentes tipos de excepciones, ¿ok? Hay, obviamente, así como existen, por ejemplo, la clase string, que ustedes vieron que tiene muchísimas funciones, muchísimas formas, etcétera. Hay diferentes excepciones que se pueden ejecutar o no. Tenemos un objeto, el objeto throwable es el objeto que va a captar tanto las excepciones como los errores. Dentro de la clase throwable, lo que nosotros podemos tomar y poder modificar para trabajar o hacer gestión de las excepciones es precisamente con la clase exception. Si se dan cuenta, hasta cuando nosotros utilizamos el uException, ahí precisamente pues ya estábamos trabajando con la clase throwable sin saberlo y con la clase exception. Hay clases dentro de exception y tenemos excepciones en tiempo de ejecución. Estas son precisamente las que nosotros nos vamos a involucrar, ¿ok? Con las excepciones en tiempo de ejecución. Y obviamente dentro de excepciones en tiempo de ejecución vamos a tener diferentes tipos de clases. Entonces, precisamente para eso es más o menos esta parte de las excepciones. No siempre vamos a poder
utilizarlas, o siempre vamos a poder manejarlas. ¿Por qué? Porque depende del tipo de excepción que vayamos teniendo. ¿Ok? Ahora, las que nosotros vamos a trabajar son las que están en tiempo de ejecución y que pertenecen a la clase de Runtime Exception. ¿Ok? ¿Cuáles son las clases de Runtime Exception que nosotros vamos a poder ir trabajando? Podemos trabajar las de Throwable. Ahorita les digo cuáles son cada una. Es que estoy abriendo mi hojita de contenido y mi compu no quiere. Mi computadora no quiere reaccionar y yo ya necesito que reaccione y nomás no. Y nomás nada dirían por ahí. Hay que actualizarla ya, es hora. No, es que tiene demasiados programas, entonces está muy viejita. Tiene poquito que la formateé. Tiene más o menos, ¿qué será? No tan poquito, o sea, sí tiene como un año que la formateé, pero no la he vuelto a formatear y meterle todo otra vez, que es precisamente lo que no quiero, porque eso es lo que tengo en la computadora nueva y que no me está ayudando en nada, porque básicamente ahorita no me está funcionando bien Eclipse en la otra computadora, entonces es como contraproducente el asunto. Sí, porque de hecho ya me abrió Eclipse, ya me abrió un PDF que ocupaba y otra cosa, pero no me abre lo que realmente estoy ocupando ahorita. Paciencia. Dale chance de que piense. Un segundín. Ahí va. Ya me está dejando ver un momentito. Ya lo está viendo. Ay. ¿Y ustedes no les ha dado problemas a sus computadoras o la compraron exclusivamente para la carrera? Nada que unas RAM compradas no Es que solucionan. es eso, yo fíjate que yo nunca he querido meterle mano a la computadora. O sea, yo siento que no sé, como que no confío lo suficiente en mí. Y más para el hardware no soy muy buena que digamos. Siento que si la toco la voy a matar. Bueno, eso sí. Entonces hay gente que sí le gusta y que es buena, o sea, en esta parte del hardware, pero yo no soy de esas personas, no soy buena con el hardware. Sí, pero lo que más aliviana, digamos, a la compu, sí es meterle un poquito más de RAM. Sí, claro, sí ayuda un buen, porque por ejemplo, esta que tengo ahorita tiene 8, sí tiene poquito. Sí tiene poquito. Ok, estamos en esta parte, ya se los puedo volver a compartir. Listo. Estoy listo, perdón. Entonces, las excepciones son errores que nosotros enfrentamos como programadores. Obviamente nuestro código fuente se lo ejecutamos y al final de cuentas, parte de throwable string, esta parte de throwable string me va a hablar acerca de que tenemos una clase que es la clase throwable, pero va a tratar de manejar con un constructor los errores captados en una cadena. Los throwable fleeing stack trace lo que trata de hacer es jalar la traza de ejecución para tratar de encontrar el error. Es decir, va a jalar la traza del error. Pudo que un error surgiera antes en la línea 15, pero que el error estuviera en la lógica tal vez del programa desde la línea 8. Entonces, si en lugar de tener, por ejemplo, ibas a hacer una división y no es división entre 0, no hay ningún problema. Pero lo que pasó fue que tú estableciste uno de los valores, por ejemplo, en tipo de variable doble y la otra le estableciste en entero. Entonces el error te da hasta la división, estamos de acuerdo, hasta que tú divides y tratas de guardar el resultado en una que tiene punto decimal en un entero, ahí te da el error, pero al final de cuentas el error no empezó ahí, empezó desde que tú definiste la variable. Entonces lo que hace este throwable field stack trace es precisamente tomar la pila de la traza de ejecución para que tú identifiques más o menos dónde se encontró el error. Acuérdense que también las excepciones nos sirven mucho cuando nosotros estamos trabajando con programas que ya son un poquito más complejos, que tienen muchas líneas de código. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo tratar de encontrar un error en 40 líneas de código, y eso porque tenemos espaciado y toda esta parte, a encontrarlo en un programa
que tiene 20 clases y que tiene interfaces y que aparte tiene el menú principal y en el menú principal le tienes 100 líneas, 150. Entonces, de aquí que encuentres tú el error, no sabes si va a estar en la clase, si va a estar en el constructor, si va a estar en el menú, en la interfaz. Entonces, ahí es un poquito más difícil. Y precisamente para eso esta clase nos sirve, este tipo de métodos y clases nos sirven precisamente para tratar de encontrarlo. Por ejemplo, el string get localized message crea una descripción local del objeto, ¿ok? O no siempre tiene que ser string, pero lo convierte en un objeto string y crea una descripción del objeto que tú creaste, ¿ok? Puede que el error esté en la forma en la que tú le rellenaste los atributos al objeto. Puede que tú dijeras, ok, tiene el objeto humano, tiene tiene que decir cuánto mide, cuánto pesa y si maneja o no y pues como métodos y otras cosas. Bueno, entonces cuánto peso y cuánto mide, tal vez tú colocaste en lugar de 73.5 kilos, tú ahí pusiste 1.2, ¿no? Al final de cuentas no es que está mal rellenado el objeto, porque al final de cuentas si son flotantes, si lo almaceno, pero en el momento en el que tú haces algún otro cálculo con el peso, pues una persona puede medir 1.64 kilos, ¿no? Entonces ahí es cuando genera un error. ¿Y qué hace precisamente este? El string get localized message puede que te describa, describe lo que tú, o con la forma en la que tú rellenaste el objeto. Manda a traer los atributos, lo que contengan los atributos como peso, altura, etcétera. Y tú ahí mismo identificas que te equivocaste tal vez en introducir un valor de tu clase, de tu objeto nuevo, ¿no? Entonces ahí empezamos a entender dónde están los errores. El string get message devuelve la cadena de error del objeto como tal. Si en el objeto nosotros generamos un error o en la manipulación o instanciación del objeto genera un error, lo único que hace es traerte el error como tal. O sea, como, ok, el error fue y aquí está. Tú ya sabrás qué haces con él, ¿no? El void print stack trace, podemos trabajarlo con print string o con print writer. Se imprime, lo que hace es imprimir el objeto y su traza en el flujo de parámetros. ¿En donde? En S, ¿ok? O en la salida estándar, que es generalmente la que nosotros tenemos por defecto. ¿Qué pasa? Imprime el objeto, lo que contenga, sus atributos y sus métodos, después la traza de flujo del parámetro, es decir, cómo y cuándo se empezó a crear el objeto. O sea, ¿quién fue el que creó el objeto? El menú principal, lo creó otra clase, hubo una parte de herencia, y en la herencia hubo un error, etcétera. Te va diciendo cómo se generó ese objeto, a través de quién, ¿por qué? Porque si trabajamos con hijos de hijos de hijos, pues al final de cuentas puede haber estado el error en alguno de los padres y te imprime el contenido del objeto. Eso es más o menos para lo que sirve el void print stack. Y el último, el string to string, va a dar una breve descripción del objeto, siempre y cuando el objeto sea de tipo string. Ese sí parece no sirve el string to string, solamente sirve para objetos tipo string, pero devuelve una descripción de lo que tiene el objeto como tal. Puede que digas, ok, la descripción va a ir más o menos como tipo, tienes tantos caracteres, la palabra es esta, o la frase que tenemos en el objeto tipo string es esta, y tiene 15 caracteres. Algo así te devuelve ese tipo de excepciones. Ahora, ¿cuál es la excepción que más se utiliza, que nosotros utilicemos más para cuando estamos trabajando con nuestro código? Y sí se los explico porque también necesito que ya lo empezamos a implementar. Esta parte del try catch, se los pedí, acuérdense, para su proyecto final. Hubo gente que más o menos ya va a saber cómo trabaja. Hubo gente que no lo utilizó, que dijo, ¿sabes qué? No quiero los puntos extra, pero, y ni siquiera se puso o se dio la tarea de investigar de lo que estábamos hablando, ¿no? No pasa nada. Ahorita lo vamos a ver como un poquito más a detalle y les voy a dar algunos ejemplos, ¿va? ¿Qué pasa? ¿Para qué sirve cada versión o qué sirve cada sección de código? Generalmente se maneja como try catch, pero es más correcto utilizar un try catch finally, ¿ok? Ahorita vamos a ver por qué. Por ejemplo, como su nombre lo dice en inglés, try es intentar. Lo que va a tratar de hacer el try es
captar algún error que pueda ocurrir dentro de una sección de código. O sea, no va a captar el error durante todo el código, sino solamente en una sección que tú digas, sabes que aquí algo puede llegar a fallar, y si falla ya vamos a saber qué hacer. Si no, pues que continúe con la ejecución normal. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el try? Intentar ejecutar el código que tú vas a introducir dentro del try. Ajá. Y en caso de que haya una excepción, el catch la va a tomar y vamos a hacer lo que tú le digas que haga con la excepción, ¿no? Ahora, el try, vamos a intentar. Entonces, todo el código se va a introducir dentro del try para ver si es que existe o intenta captar algún error, ¿ok? Y vamos a tratar de que, bueno, obviamente, el ideal es que nunca ocurra un error, que tu código esté bien estructurado, bien programado. ¿Para qué? Para que nunca surja el error, pero en caso de que exista, pues ya estás protegido con el try catch, ¿ok? Y obviamente nos va a permitir capturarlo y después tratarlo. Esa es la forma en la que se codifica el try. Abrimos nuestro cochete, ponemos, por ejemplo, captamos un error y obviamente ponemos un bloque de código que se pueda, en caso de que salte un error. Ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿vale? ¿Qué pasa con el catch? En el catch definimos el conjunto de instrucciones necesarias. Ya captaste el error, tienes que generarlo como un objeto. Entonces tu error va a ser un objeto que sea de la clase exception, que en este caso se llama e. Y con ese error, ahora sí, ya vamos a trabajar dentro del catch. Es decir, que dentro del catch trabajamos con un objeto tipo exception, que nosotros lo nombramos e. O esa es la forma más coloquial de trabajar la excepción. Ahora, en el final, es un bloque que no siempre se pone, que muchas de las veces, cuando ustedes busquen try catch, googleándolo, muchas de las veces el finally no va a aparecer porque hay gente, bueno, hay programadores que dicen que no es necesario, pero ¿qué pasa? En el bloque finally es el bloque donde podemos definir el conjunto de instrucciones necesarias si se produce o si no se produce el error, ¿ok? Y este bloque siempre se va a ejecutar. En caso de que exista un error o en caso de que no, el finally va a actuar, porque es como la salida del try. Ese es precisamente lo que nosotros estamos con lo que nosotros estamos trabajando. El finally va a ejecutarse, así como el do while, que el do while se ejecutaba al menos una vez, lo mismo con el finally. El finally se tiene que ejecutar al menos una vez, ¿ok? Entonces el finally lo vamos a forzar su ejecución. Digamos que el try abre y el finally cierra. Entonces el try siempre ocurre, así como el finally siempre debería de ocurrir, ¿ok? Para eso estamos colocando esta parte, ¿va? Ahora, déjenme les enseño o les doy varios ejemplos que tengo en código de precisamente como para que nos pueda llegar a funcionar el try catch, ¿va? Bueno, vamos a ir viendo los ejemplos. Déjenme que les cambie la... Listo. Así como hay varios métodos y varias clases que nos ayudan precisamente para nosotros empezar a trabajar las excepciones, es un tema así muy extenso, podríamos verlo todo, pero nos comeríamos tiempo de lo que nos compete, que es orientado a objetos. Entonces el más común que ocupamos es el try catch, junto con su final. Entonces, ¿qué ponemos en el try? Lo que queremos que se vaya a evaluar. Entonces aquí nada más son 2, 3 impresiones, etcétera. Vamos a intentar ejecutar un bloque de instrucciones, instrucción 1, instrucción 2, instrucción 3, la que ustedes quieran. Luego tenemos el catch, ahí colocamos el exception i, que es un objeto tipo exception que generamos, que se va a llamar e. Y las instrucciones a ejecutar, esas son las instrucciones que se van a ejecutar cuando se produce algún error. Y el finally son instrucciones que ejecutamos fácilmente sin que se produzcan errores, ¿vale? Ahora, voy a ejecutar nada más esta parte para que lo vayamos viendo como sección por sección. Tengo un asterisco. Creo que es aquí. Sí, ya, sí era.
y lo ejecuto. Entonces, automáticamente aquí, ¿qué tendría que suceder? Solamente se tendría que colocar las impresiones que tiene el try y el finally. ¿Por qué? Porque no tengo ningún error. El catch es lo que va a captar, lo que va a generar es un objeto tipo exception en cuanto existe un error dentro del try. En el try no hay ningún error. Simplemente son impresiones simples, comunes y corrientes. Ajá. Entonces, no tendría por qué ejecutarse el catch en ningún momento y el finally sí, porque recordemos que el finally es el trocito de código que siempre se va a ejecutar, hay un error o no. Entonces, es exactamente lo que pasa. Ejecutamos el bloque de instrucciones, cha, y el finally se ejecuta como haya errores o como no haya errores. Ahora, ¿qué es lo que vamos a nosotros a ver? Ahora sí ya un ejemplo un poquito más tangible en esta parte. ¿Qué hace este try catch? ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, intentamos ejecutar un bloque de instrucciones, bla, bla, bla. Y ahora lo que vamos a nosotros a tratar de hacer es forzar un error, ¿ok? Y aquí este es un error forzado en tiempo de ejecución. ¿Por qué? Porque estoy tratando de guardar en una variable tipo entero. Voy a tratar de hacer un parseo entre ¿qué? Una letra, ¿ok? Entonces, si hay forma de parsear un número a un objeto tipo string y viceversa, pero esa no es la manera adecuada. Eso ya lo vimos de hace algunas clases cuando empezamos a tratar de hacer las conversiones, ¿no? Entonces, esta no es la forma adecuada. Aquí yo estoy forzando un error en ejecución para que forzosamente entre a mi catch, ¿ok? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Poniendo absolutamente nada, texto a texto, y haciendo un error forzado. Que voy a decirle que trate de guardarme en mi variable entera una letra, que sería en este caso M, ¿vale? Y una instrucción, cha, X. Tengo mi excepción. Aquí forzosamente va a entrar al error. ¿Por qué? Porque el try encontró un error en ese parse int y lo que va a hacer es ir directamente a la ejecución del catch. ¿Por qué? Porque en el catch es donde le voy a decir qué voy a hacer con mi error. ¿Qué es lo que estoy tomando? Se ha producido un error y me va a marcar el error que es. Esta clase exception, acuérdense que genera un objeto tipo exception, lo vamos a generar en E y ahí va a guardar el error. Ahorita vamos a ver cómo se ve. Y por último el finally, que es un trocito de código que se va a ejecutar siempre. Ahora sí lo ejecuto todo. Entonces, aguas. Esta es la primera parte. Lo primero que ya hicimos. Esta partecita de aquí fue lo primero que nosotros ya llevamos a cabo. Ahora, este ya es este segundo try, ¿ok? Instrucciones a ejecutar fácilmente con errores o no. Intentamos ejecutar el bloque de instrucciones. Esta es la primera parte. Intentamos instrucción 1, ¿sale? Y en la 2, aquí en esta línea de código, en la 32, ahora sí ya se generó el error. ¿Y qué hace? Entra directa, o sea, ya no imprime instrucción 2 y instrucción 3, ¿sale? Ahí ya no lo imprime, ya encontró un error. Entonces automáticamente se va directo a el catch. ¿Qué es el catch? Que me imprima, se ha producido un error esa frase y que me digas qué error fue. Entonces se ha producido un error que contiene E o el objeto E, precisamente el error que fue captado, que fue un java.lang number format exception for input string. Trataste de meter un string M, ¿en dónde? En un objeto de tipo de formato de número. Puede que no conozcamos todo lo que dice el error, pero pues lo podemos dar clic y me va empezando a decir el Java exception breakpoint, me va a empezar a decir un poquito más de especificación de qué fue lo que pasó. Y por último, las instrucciones de ejecutar finalmente si se produce o no se produce un error, que es el final y que el finally siempre se ejecuta. ¿Hay un error o no hay un error? Si yo comento esta parte del código, pues sí, se ejecutará la instrucción. Intentamos ejecutar bloque de instrucciones 1, 2, 3, si pasamos al 3, al 2 siquiera, al 3, ¿por qué? Porque no surgió ningún error y se va a ejecutar automáticamente. Si tengo el error, no, y me dice qué tipo de error fue.
Y aquí me está diciendo que es M, entonces automáticamente voy empezando a identificar en qué parte de mi código estuvo mi error. ¿Sí ahí vamos más o menos? Sí. Ok. Vamos a trabajar con algún error normal y común y corriente que a ustedes les pudiese llegar a pasar. Ok. Aquí, que se dan cuenta, tengo una variable entera. Nada más la declaré, no la inicialicé. ¿Y qué puedo hacer? Por ejemplo, aquí tengo, dentro de un do while, tengo un try catch, sin un finally, no pasa nada. Lo más correcto es que sí se coloque, pero no pasa nada porque igual funciona. El try me capta mi error, el catch veo qué hago con el error y si no, listo. ¿Qué es lo que hace? Introduce un número mayor a 0. Lo toma, lo capta, lo guarda. El número introducido es tal, ¿no? Ahora, este input mismatch, exception es un otro tipo de objeto que es de la clase exception. ¿Qué es lo que va a hacer? Captar un error, tal cual aquí lo dice, el input mismatch, exception, lo que hace es, de lo que tenga en el escáner, va a identificar cuando nosotros tratamos de guardar algo que no se debe de guardar ahí. Entonces, cuando tenemos dentro de nuestro escáner, en lugar de un entero que nosotros queremos transformar, tenemos una letra o cualquier otra cosa, este tipo de error me ayuda y lo genero y lo guardo en E. Entonces, lo que va a hacer, ¿qué me está diciendo que va a hacer aquí? ¿Qué es el catch? Va a pedir otra vez el número, ¿no? No. Va a salir el error. Debe introducir el número entero. Y va a regresar la n a 0. ¿Sí? ¿Seguros todos? A ver, ¿qué dice ese trocito de código? No está complicado. Y aparte el toString es una parte, es un método que tiene también la clase string. ¿Qué está haciendo aquí este trocito de código? Lo que hace es igualarlo a hacer que el do while pueda volver a pedir el número y ya nada más te dice como de pues tienes que introducir un número entero. Y si vuelve a introducir algo mal, pues se repite. Lo iguala a 0 para que se haga el ciclo y le dice pues la condición para que ya no se cicle. Sí, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo que está haciendo el do while es precisamente repetir la cantidad de veces que sea necesaria hasta que el usuario nos dé un número entero. Si no nos da un número entero, no va a dejar de repetirse. Entonces, el do while, recordemos que al menos lo hago una vez y si la primera sale, pues perfecto, ¿no? Y si no, pues lo vamos a ir repitiendo las veces que sea necesario hasta que se cumpla nuestra condición. ¿Qué es lo que hace el try? Pues precisamente pedir el número en el momento en el que no tenga un entero o no obtenga un entero con el next int, en lugar de cerrarnos el programa o solamente marcarnos el error como lo teníamos o lo trabajábamos nosotros con el exception, es tratar de forzar que se no genere un error el programa, ni que se detenga, sino que haga lo que diga el catch y lo sigues haciendo así sucesivamente. Entonces lo voy a correr. Acuérdense que vamos aquí, ¿va? Dice, introduce un número mayor a 0. Un número entero mayor a 0. Sale, vamos a poner 23.3. Debe introducir un número entero. Aquí me dice cuál es el error. Y me vuelve a pedir el número entero. ¿Por qué? Porque estábamos dentro del ciclo. Entonces 12.2. Sale. Otra vez introduce un número entero. 11.1. Otra vez. Ahora sí, el número introducido es 2. Introduce una letra también. ¿Mande? Una letra. Un carácter en vez de un número también. A ver, vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, lo que hace el mismatch, me coloco otra vez aquí, dice, de parte del escáner, me va a indicar si
Lo que tiene el escáner es lo que estoy esperando recibir. Lo que te está diciendo o lo que tú le estás especificando al teclado es que me convierta lo que haya en un entero. ¿Qué es lo que hace el input mismatch exception? Es que lo que está encontrando el escáner no es lo que tú le estás pidiendo. O sea, no es un entero, independientemente de que sea una letra, una frase, un número con 5 decimales, con 7, no importa. Lo que está diciendo o para lo que me funciona el mismatch es precisamente para decir, ok, no hay un match. No hay un match entre lo que tú me estás diciendo que yo convierta frente a lo que hay precisamente en el escáner. Entonces, no importa lo que nosotros pongamos en el escáner, siempre se va a llevar a cabo el mismatch. ¿Por qué? Porque no es un entero. Va a seguir funcionando hasta que nosotros coloquemos un entero. Entonces, se dan cuenta, no me detiene la ejecución ni me genera un error diferente, sino que, que permite que mi código no deje de funcionar. Ahorita los veo, ¿vale? Ya se va a acabar la sesión. Rápido nos conectamos. Ok, listo. Sigamos rápidamente. Ok. Entonces, ¿sí se entendió lo que hace este do while para resolver ese problema? Al final de cuentas, la excepción lo que nos va a ayudar, un manejo de excepciones, gestión de excepciones que nosotros vamos a tratar de hacer con el try catch, lo que nos va a garantizar precisamente es que nosotros tengamos la capacidad de hacer que nuestro código no truene, ni que siquiera se detenga. Entonces, cuando yo manejo las excepciones, precisamente es para eso, para que nunca me saque de la línea de ejecución. Y lo que garantizo es precisamente encontrar el error, modificarlo sin ningún problema y sin que me genere una interrupción en mi ejecución. Al final de cuentas, sí es como un poquito más código, es un poquito más validación, pero sí refinas el código. Haces que el código funcione mejor. Ahora, esta última parte. Necesito que por favor lean este try, ¿va? Y que me digan qué hace. O sea, aquí está mi try catch. De hecho, no le puse en final. ¿Ok? Ese try catch, ¿qué hace? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, primero pide un número, y ya después entra al try para pedir otro, en donde van a hacer la división de sus números. Después, si encuentra un error de input mismatch exception, o sea, que no sea entero, en este caso, o letra, etcétera, te va a entrar aquí, donde te va a decir introduce un número. O también si encuentra un número de tipo arithmetic, te va a decir que no se puede dividir por cero porque es el que no se puede, que no está definido. Y hasta el final, el último
catch es de el mismo, de que deben introducir un número en la primera. Exactamente. Entonces aquí tenemos nuestro try. Y aquí tenemos que empezar a definir nuestro catch. Solito ya nos lo está diciendo. Entonces aquí tenemos un try catch anidado, ¿vale? Aquí inicia, aquí finaliza, por eso hasta acá se evalúa el primer número. Ahora, empezamos con el segundo try. Aquí tenemos un catch. Y acá tenemos otro catch. ¿Por qué? Porque tenemos un número. Y vamos a ver si lo podemos dividir. No lo podemos dividir entre 0. O sea, 20 no lo podemos dividir entre 0, por eso nos genera un error. Por eso aquí tenemos que meter precisamente este tipo de error, que es el arithmetic exception. ¿Qué es lo que nos dice? Nos van a lanzar una excepción aritmética cuando esta haya ocurrido, por ejemplo, cuando lo dividimos entre 0. Arroja lo que es una instancia de la clase, obviamente arithmetic exception, y los objetos construidos en la máquina virtual. Es decir, lo que nos va a lanzar ahí es el error aritmético, que es precisamente la división entre 0. Puede ser una de las opciones o es para lo que más se utiliza el arithmetic exception. Generamos un objeto tipo arithmetic exception E y nos dice que no nos podemos dividir entre 0. Pues ahora sí ya lo voy a ejecutar todo. Ok, esto de aquí ya lo vimos. Ahora me dice introduce. Pues la parte del punto decimal, ¿no? Sí lo voy a introducir para que sea un poquito más rápido. Vamos a introducir un número. Voy a poner una Q, ¿sale? Introduce otro número. Le voy a poner un 0, ¿sale? Ay, espérenme que mi compu se trabó. No, a ver. 21, 2. Ok, vamos a ponerle un 0. Ok, 0 entre 2 es igual a infinity. Ok, entonces ahí precisamente es donde está el error. Pero ¿qué pasa? En este try catch no existe un do while. ¿Para qué? Para que me vuelva a solicitar los números. Entonces aquí lo único que me está diciendo es precisamente eso. ¿Cuál es el error que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Pues simplemente me imprime lo que nosotros tengamos en el error, ¿vale? Y aquí ya entró. Por ejemplo, ya no pusimos un 0. ¿Cuál fue el catch que entró? ¿El mismatch exception o el arithmetic exception? El mismatch. El mismatch, porque precisamente yo le estoy pidiendo un entero y le di un decimal. Entonces aquí lo único que pasa, o lo único que nosotros definimos fue que debe de introducir un número, más no que se vuelva a repetir. Entonces, se dan cuenta, no es difícil lo que estamos trabajando, pero sí es un poco más de código. ¿Por qué? Por esta comprobación. Si yo hubiera metido aquí el do while como lo tenía el ejercicio anterior, pues ahí sí se tendría que estar repitiendo hasta que nosotros obtuviéramos lo que nosotros necesitamos, que en este caso sería, pues obviamente, los dos números enteros para poderlos dividir, ¿no? Pero es más o menos la idea. ¿Qué vamos a hacer para la siguiente clase? Ya sé que son la 1, ahorita corren, ¿sale? Ya vi, también tengo la otra clase. Lo que van a hacer de aquí a la siguiente clase hasta el siguiente jueves es hacer un ejercicio que esté interesante con un try y un catch. Pueden hacerlo con un try, con un catch y el finally, o sin el finally. Pueden hacer un try catch anidado de 5 o 6 niveles, lo que ustedes gusten. Así como cuando lo estuvimos trabajando con la parte de los objetos en string, van a hacer ustedes un problema, van a codificar un problema que tenga que ver con try y con catch y nos lo van a explicar, ¿vale? El que esté más novedoso, más interesante es el que vamos a explicar, y acuérdense que tienen 2 participaciones por cada vez que los elijan, ¿ok? Entonces llegamos, platicamos más o menos de qué es nuestro problema, elegimos grupalmente cuáles van a pasar, 3 personas, y esas 3 personas automáticamente ya tienen 2 participaciones extra, ¿ok? ¿Sí se entendió lo que hay que hacer para que ya se puedan ir a su otra clase? Sí. ¿Bien? ¿Todo perfecto? ¿Correcto? ¿Sí? Sí. Vale, pues entonces pónganme rapidísimo. Presenten el chat para que se puedan ir. Listo. Corran. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Muy buen día. Adiós. Bye.